Este video llega a ustedes por parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Mariana con su programa de Derecho. La temática a exponer es la Constitución Política de Colombia de 1991 y fuentes del derecho. Presentado por el grupo de Oscar David Luna Chamorro, Julián David Burbano Enríquez y Cristian Felipe Valencia Jurado. La Constitución Política de 1991 es la actual Carta Magna de la República de Colombia. Fue promulgada en Bogotá el 4 de julio de 1991 y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó a la Constitución Política de 1886, expedida durante la presidencia del político conservador Rafael Núñez. Posee un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos constitucionales y 67 artículos transitorios. Historia. La Constitución Política de 1991 nació no solamente por la necesidad de reestructurar el Estado y el sistema jurídico colombiano, tras 104 años de vigencia de la Constitución de 1886, o como instrumento de reivindicación de libertades, garantías y derechos hasta entonces limitados, sino como respuesta institucional a las varias formas de violencia que destruían al país. Uno de los motivos primordiales de la Asamblea Constituyente fue la necesidad de buscar la paz y restablecer el orden público, gravemente perturbado por las acciones del narcotráfico y de las organizaciones subversivas. En 1988, una fallida reforma política que pretendía extender la participación ciudadana y evitar la corrupción administrativa dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1990. El movimiento promocionó la séptima papeleta para las elecciones legislativas en 1991, la cual consistía en introducir una papeleta adicional durante los comicios para que los colombianos votaran si estaban de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que promulgara una nueva constitución política. Por lo anterior, el movimiento es comúnmente conocido como la séptima papeleta. En diciembre de 1990 se convocaron a comicios para elegir los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la nueva Constitución el 4 de julio de 1991. Cambios. Esta Constitución reconoce a Colombia como un Estado social de derecho organizado como república unitaria descentralizada, de manera que sus entidades territoriales deben ser autónomas. Artículo 1. Reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, admitiendo la diversidad lingüística y religiosa del país y la obligación del Estado en la protección de su patrimonio cultural. Artículos 7, 8, 10 y 72. Establece un sistema judicial acusatorio basándose en la Fiscalía General de la Nación. Además de esto, crea la acción de tutela y el derecho de petición como herramientas de defensa de los derechos de los ciudadanos cuando sean vulnerados por el Estado o empresas privadas, y forma la Corte Constitucional, la cual se encarga de la revisión jurídica y el análisis de la constitucionalidad de las leyes, decretos legislativos, tratados internacionales y referendos. Además, debe analizar y tomar decisiones en el caso de apelación de decisiones judiciales como la acción de tutela. Diferencias. Debido a los hechos que desencadenaron la formación de la Constitución actual, esta posee diversas diferencias con su predecesora, las cuales son las siguientes. Mientras la Constitución de 1886 señalaba que la nación de Colombia era una república unitaria, en la de 1991 Colombia es un Estado social de derecho. En la Constitución de 1886 la soberanía reside en la nación, mientras que en la de 1991 la soberanía reside en el pueblo, además de ser conformadas por una cantidad de títulos y artículos distintos, con carácter opuesto, siendo la primera de carácter centralista, autoritaria y presidencialista, mientras que la de 1991 fue creada con énfasis en derechos y libertades fundamentales, otorgando también con su modificación una mayor accesibilidad a la justicia,
ya que además de la Corte Suprema, los tribunales superiores y los juzgados, la justicia es impartida por la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, habiendo también un nuevo orden jurisdiccional, ya que los gobernantes y alcaldes son elegidos popularmente. Se establece un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para congresistas y se elimina la figura del suplente para los cargos en corporaciones públicas. Fuentes del derecho colombiano. Se entienden como todos aquellos factores que de forma directa contribuyen o han contribuido a la creación del conjunto de normas o reglas jurídicas que se aplican dentro de un Estado. Durante un periodo puede ser determinado o no. Este conjunto de normas jurídicas conforma lo que se conoce como un ordenamiento jurídico. Tipos de fuentes. En el ordenamiento jurídico colombiano existen dos fuentes de derecho, las fuentes formales y las materiales. Fuentes materiales, también conocidas como fuentes reales del derecho, son aquellos factores sociales y religiosos, además culturales, económicos y políticos, que se presentan de manera repetitiva en una sociedad y ayudan a la creación de normas, que basadas en los factores anteriores buscan el orden y la seguridad de gobiernos. Es decir, la fuente material del derecho da paso o permite el nacimiento de las fuentes normales. Fuentes normales. Cuando se habla de fuentes normales del derecho, se hace referencia a aquellas normas de carácter positivo, emanadas del órgano legislativo, toda vez que cumplan con la formalidad para su promulgación, puede entonces corregirse que una fuente formal del derecho es la ley, pero además de ella pueden encontrarse otras fuentes que se describen más adelante. En Colombia, las fuentes formales del derecho se encuentran en el siguiente orden. Primero, Constitución política. El artículo número 4 de la Constitución Nacional establece: la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Segundo, ley. El artículo 230 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Tercero, tratados internacionales, decretos, actos jurídicos y ordenanzas. Artículo número 93 de la Constitución Nacional. Bloque de constitucionalidad. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Cuarto, la jurisprudencia. Se denomina jurisprudencia a aquellas sentencias, decisiones o fallos judiciales dictados por un alto tribunal, cuando versan asuntos que pueden llegar a ser materia de litigio con posterioridad, con hechos iguales o similares. Por ejemplo, los fallos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. Quinto, la costumbre, en materia mercantil. La costumbre son todos aquellos actos repetitivos, aceptados por la sociedad y que no están establecidos en una norma jurídica. La costumbre únicamente es aplicable en material comercial y las cámaras de comercio deben tener un registro de las costumbres de acuerdo al ámbito territorial. Un ejemplo claro es el pago del 3% del valor del inmueble como comisión de los corredores de bienes inmuebles. El artículo 13 de la Ley 153 de 1987 establece que la costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva. Sexto, principios generales del derecho. Se entienden como principios generales del derecho todos aquellos enunciados normativos más generales que, a pesar de que no han sido integrados de manera formal en el ordenamiento jurídico, recogen de manera totalmente abstracta el contenido de un grupo de normas del ordenamiento. Los principios tienen un fin interpretativo y orientador en el labor de los jueces. Séptimo, la doctrina. Está constituida por los estudios científicos de los sabios del derecho, ya sea con el fin de sistematizar su precepto o interpretar las normas jurídicas y su aplicación.